Dios les bendiga a todos en este día número 17 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año, leyendo la Biblia juntos. Hoy vamos a culminar el libro de Génesis con la ayuda del Señor, así que te invito a que busques tu Biblia en Génesis capítulo 49 al capítulo 50. Vive el Señor y vamos a orar. Poderoso el que vive para siempre, para que sea Dios glorificándose. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, Padre, que tú nos permites pasar en tu palabra. Gracias porque tú nos sigues llenando de ti, nos sigues llenando de tu sabiduría, de tu consejo, Señor. Te pido, Padre, que te siga glorificando a la distancia. Mira, Padre, toda aquella persona, Señor, que en esta hora está leyendo la Biblia también, Señor, toca su corazón, Dios mío, y ministrale, Señor. Dale, Dios mío, entendimiento de tu palabra, Señor amado, y sigue, Señor amado, llegando, Dios mío, a otros más, Señor, que se sigan uniendo y que siga, Dios mío, la pasión por tu palabra creciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 49 y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Y sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar. Y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso,
y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:
Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Aleluya. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué lindo. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Gloria a Dios. Así que ya terminamos el capítulo 49 y capítulo 50 del libro de Génesis. Gloria a Dios. Y vimos que cuando era el capítulo 48, ¿verdad? El día de ayer, vive Jesús. Está Jacob orando por los hijos de José, que eran Manasés y eran Efraín. Y ellos reciben herencia, ¿verdad? Ellos reciben parte, al igual de lo que son los hijos de Jacob. Ellos reciben bendiciones también. Por medio de José, ellos también reciben una bendición especial. Pero ya en el capítulo 49... vemos que entonces Jacob le está diciendo a todos sus hijos que se junten, porque él como patriarca, ya en sus últimos momentos de vida, no sabemos si tenía alguna enfermedad, no sabemos si era simplemente vejez, pero él sabía que su tiempo se estaba acabando. Y él quería declarar todas estas promesas sobre sus hijos y darle a cada uno estas palabras, ¿verdad? Él le iba a decir a sus hijos lo que iba a ocurrir con ellos en el futuro. Ciertamente eran unas profecías, pero él estaba hablando todas estas cosas, ¿verdad? Para dejarles saber lo que sería de cada uno de ellos, y cada uno de ellos es diferente. O sea que aunque todos ellos están recibiendo la bendición de su padre, no todas las profecías y no todas las palabras para cada uno son bonitas, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la conducta de ellos, y todo eso va a tener unas consecuencias, ¿verdad?, más adelante en su descendencia. En el caso de Rubén, que comienza diciéndole: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y luego entonces le está diciendo la razón. Dice impetuoso como las aguas. Está hablando de que Rubén era inestable. Y como líder, una característica que debe tener un líder es estabilidad. Debe ser una persona estable. Y Rubén lamentablemente no se había mostrado, ¿verdad?, un carácter estable. Además de que le está recordando en la inmoralidad que cometió con su concubina que se llamaba Bila. Eso lo hablamos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 35. Porque ella era la madre de Dan y de Neftalí.
pero ella comete, ¿verdad? Él comete esa inmoralidad. En todos estos capítulos, ¿verdad? Lo estamos viendo, los errores que cada uno de ellos cometieron. En el caso, ¿verdad?, de lo que es Simeón y Leví, está Rubén, está Simeón y está Leví. Ellos dos están recibiendo la misma bendición y a la misma vez están recibiendo, aleluya, a la misma vez están recibiendo, ¿verdad?, la misma falta que cometieron, la misma consecuencia. En el caso de ellos actuaron con maldad. En Génesis capítulo 34, cuando acabaron con todos los habitantes de Siquem, cuando habían deshonrado a su hermana Dina, que Siquem, ¿verdad?, aparentemente la había deshonrado o la había violado, ellos tomaron venganza. Y aunque en aquel momento Jacob no respondió molesto ni indignado, vemos aquí las consecuencias. Les está recordando el pecado que hicieron y las consecuencias que eso tuvo. Para que usted vea que aun cuando Dios nos perdona como quiera, nuestro pecado también va a traer unas consecuencias a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Gloria al Señor. Y en el caso de la tribu de Simeón fue la más pequeña en cantidades. En ese segundo censo que se hace, que Moisés hace en aquel desierto, vemos que la de Simeón fue la más pequeña. Y Leví, porque él le dijo, os esparciré. Eso lo dice en el versículo 10, en el versículo 7 del capítulo 49. Dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. En el caso de Leví, Leví más adelante muestra fidelidad, ¿verdad? Esta tribu de Leví muestra fidelidad cuando se encuentran allá en el monte Sinaí, cuando están adorando el becerro de oro. Aquellos que responden, ¿verdad?, con fidelidad hacia Dios, cuando los demás estaban rebelados con el becerro de oro, quienes mostraron esa fidelidad fue la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fue la tribu sacerdotal. Por tanto, eso de esparcirlos fue para bien. Pero en el caso de Simeón no fue para bien. Vemos que entonces la cuarta palabra que está dando es a Judá. Pero Judá tampoco tuvo una conducta intachable. Judá, ¿verdad?, fue el que sugirió que vendieran a José. Gloria al Señor. A los ismaelitas, y eso lo vemos en Génesis capítulo 37. Estaba buscando sacarle provecho, ¿verdad?, a José, y ahí es que deciden venderlo por unas monedas de plata. También vemos que Judá tuvo relaciones con una prostituta que resultó ser su propia nuera Tamar. Eso lo vimos en unos capítulos anteriores también. Pero vemos que en el caso de Benjamín, él estuvo dispuesto a mostrarse como un sustituto cuando iban a tomar a Benjamín como esclavo. Cuando estaba delante de José, él dijo, no, tómame a mí, yo me quedo de esclavo en lugar de mi hermano. Eso fue Judá, gloria a Dios. Pero Judá sí tuvo un privilegio de liderazgo, ¿verdad? Como pudiéramos decir un primogénito, porque por medio de él vino el linaje del Mesías. Por eso ahí está diciendo, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, dice cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, habla y menciona a Jesús como el león de la tribu de Judá. O sea que estamos viendo que habla de Judá y habla también de cachorro de león. Y continúa diciendo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. 600 años después, cuando habla del cetro, habla de reinado. 600 años después iban a ser el rey David, que también era de la dinastía, ¿verdad?, de Judá, de la tribu de Judá. Y luego más adelante, unos 1600 años después, iban a ser Jesús de Nazaret, el hijo de David, el león de la tribu de Judá. Aleluya. Pero está diciendo que hasta que venga Silo. ¿Qué significa Silo? Aquel a quien pertenece el reino,
¿verdad? Silo significa el Mesías que había de venir. También significa pacífico, regalo de Dios, dador de descanso. Y sabemos que el que había de venir era Jesucristo. Pacífico, ¿por qué? Porque Él es príncipe de paz, regalo de Dios. Imagínense, el Hijo de Dios iba a ser encarnado, ¿verdad? Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dador de descanso, ¿por qué? Porque en Mateo 11:28 Él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y está diciendo, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Hablando de Silo, está hablando de Jesucristo. Y continúa diciendo, y a Él se congregarán los pueblos. Todo el mundo, ¿verdad? Vendría a Él y sería salvo. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Acuérdense que Él entró, ¿verdad? En un pollino. Cuando iba haciendo su entrada triunfal, que todo el mundo decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba sobre un pollino de asna, gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que también que, poderoso el Señor, Él estaba sobre un pollino de asna. Y vemos que también está diciendo que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. ¿De qué habla eso? De la sangre, de que sus vestiduras iban a estar llenas de sangre, porque esa era la sangre que iba a derramar en el madero. Mira, amado, estas palabras que están saliendo de la boca de Jacob ciertamente son palabras proféticas. Está hablando del Mesías, de Jesucristo. Luego habla de Zabulón y habla de qué, de que Zabulón iba a ser puerto de naves. Zabulón era una ciudad, ¿verdad? Estaba ubicado en un área, en una región que se veía desde el mar y era un puerto de naves. En el caso de Isaacar dice asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Vio que el descanso era bueno, que la tierra deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Verdad? ¿Qué sucede con Isaacar? ¿Verdad? Que Isaacar era, ¿verdad?, de gente trabajadora, ¿verdad?, que era fuerte, asno fuerte. En el caso de Dan, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan juzgará a su pueblo. De ellos vino, ¿verdad? Podemos resaltar a Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Qué lindo. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Está hablando de que de Gad, está hablando también de hacer, será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, luego continúa, ¿verdad?, con Neftalí y habla de la tribu de José, gloria al Señor. Todos y cada uno de ellos, ¿verdad?, reciben una bendición. En el caso de José, esas tribus de José, la media tribu de Manasés y la de Efraín, ellos habían recibido su bendición en el capítulo anterior. Y luego Benjamín dice, el lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. De la tribu de Benjamín era Saúl, de la tribu de Benjamín era el apóstol Pablo. Quiere decir que esta tribu era fiera, esta tribu era de, ¿verdad?, que eran personas que ciertamente eran bravas, gloria a Dios. Y dice que luego, entonces José muere, Jacob, ¿verdad?, en este caso muere. Y él pide, ¿verdad?, no ser sepultado en Egipto. Él quería ir al mismo lugar donde había sido sepultado Abraham y Sara, donde había sido sepultado, ¿verdad?, Isaac, al igual que Rebeca. Allá una cueva que estaba en el campo de Macpela. Él quería que lo llevaran allá a Jacob. Y, ¿verdad?, cuando se cumplen los días de que, ¿verdad?, él le tocó morir, cuando se cumplen los días en los cuales él es embalsamado, dice la Biblia que lo lloraron los egipcios 70 días. O sea, aquello fue un luto
prácticamente como si hubiera muerto una persona de la realeza, como si hubiese muerto un rey, siendo el papá de José, que, ¿verdad?, no llevaba tanto tiempo allí, pero de todas maneras fue honrado. Ese era el respeto que tenía el papá de José dentro de los egipcios. Y así vemos que fueron llevados y fueron todos los hermanos a enterrar a su padre. Todos los hermanos estuvieron allí en ese entierro y fue algo sumamente emotivo. Había muerto, ¿verdad?, el patriarca, ya él había declarado todas esas promesas sobre sus hijos y sobre cada uno de sus hijos que ya eran parte de una tribu. Todos ellos se iban a encargar de seguir multiplicándose y de seguir teniendo su descendencia y el cumplimiento de la palabra de Dios que Dios le había dado a Abraham, que haré de ti una gran nación, que por medio de tu simiente, ¿verdad?, de tu descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham sabía que de sus lomos vendría el Mesías. Y Dios, ¿verdad?, le concede ese hijo de la promesa que era Isaac, y luego de Isaac recibe, ¿verdad?, la bendición Jacob, y de Jacob estos 12 hijos, que cada uno de ellos ahora estaba enterrando a su padre, pero debían continuar con ese legado, con cada una de las cosas, ¿verdad?, que les habían sido prometidas para ellos, pero ellos tienen temor de que ahora José podía cambiar de parecer. Ellos decían, ya papá murió, puede ser que ahora nuestro hermano nos mande a matar, puede ser que ahora nuestro hermano nos aborrezca, puede ser que nos bote de aquí, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, ellos, ¿verdad?, al parecer inventan una historia y le comienzan a decir, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos decían estas palabras, dice ahí en el versículo 17 del capítulo 50 que José estaba llorando. Y él le dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Mira el nivel de madurez que tenía José. Él decía, tranquilo, nuestro padre ha muerto, pero yo no me voy a levantar en contra de ustedes. Está diciendo, estoy yo en el lugar de Dios, seré yo Dios para tomar la justicia en mis manos. Él está diciendo, no, ustedes quizás quisieron hacerme un mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dios volvió todo, ¿verdad?, para bien, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Luego vemos que entonces ya José va a morir. Y José, antes de morir, le dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando José le está diciendo, ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, está diciendo, yo sé que Dios va a hacer que que ustedes vuelvan. O sea, va a llegar el día en que les va a tocar volver. ¿Por qué? Porque esta no es la tierra que Dios nos prometió. Dios no nos prometió Egipto, Dios nos prometió Canaán. O sea, que va a llegar un momento en que vamos a tener que volver. Pues cuando vuelvan, yo quiero que lleven mis huesos y los entierren allá. Yo quiero estar allá. Yo no quiero que me entierren aquí, pero fue puesto, ¿verdad?, dentro de un ataúd. Y así hemos terminado lo que es, ¿verdad?, el capítulo 49 y 50 de Génesis, y hemos terminado con el libro de Génesis. Y me gustaría hacer un corto repaso. Nosotros comenzamos hablando acerca de la creación, hablando de cómo Dios creó todas las cosas. El primer día Dios dijo, sea la luz. El día 2 Dios crea los cielos y el firmamento. El día 3 Dios está creando el mar, la tierra, la vegetación, todo árbol con toda semilla que da fruto.
El día 4 es que entonces crea lumbreras para la noche, para el día, ¿verdad? Y para dividir y marcar los tiempos, las estaciones. Podemos decir que Dios crea el sol, la luna, las estrellas y crea aún el tiempo, amado. Y ya el día 5, Dios estaba creando los animales, ¿verdad?, del mar y creando las aves. Y ya en el día 6 crea los animales terrestres y crea al hombre. El día 7 Dios descansó y Él quería que se guardara ese día como día de reposo, ¿verdad? Él reposó de todas las cosas y cada vez que Dios creaba algo, Él decía que vio Dios que era bueno. Así que todo lo creó Dios bueno, todo lo creó Dios con su sabiduría, todo lo creó Dios por medio de su palabra. Y sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y vemos, ¿verdad?, luego en los evangelios que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y dice, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Aleluya, o sea que desde el principio vemos la Trinidad. Luego entonces vemos cómo Dios crea al hombre. Y ahí está la Trinidad diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿De qué fue hecha la mujer? De la costilla del hombre. Que luego entonces está diciendo, ¿verdad?, que se unirá el hombre a su padre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero Dios crea a la mujer como ayuda idónea. Él dijo, le haré ayuda idónea al varón. Gloria a Jesús. Luego entonces vemos que cuando están en el huerto del Edén se le dice, de todo árbol puedes comer menos del árbol de la ciencia, que es el conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer porque tus ojos van a ser abiertos y que vas a tener conocimiento del bien y del mal. Y le está diciendo, moriréis. Porque por causa de comer de ese fruto, por causa de tener conocimiento del bien y el mal, es que entra el pecado al mundo, como dicen Romanos. Que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Creo que lo dice en Romanos capítulo 5. Luego vemos que la serpiente engaña a Eva a comer del fruto y Eva también le da a Adán. Luego entonces ellos, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que están desnudos. Y Dios hace, ¿verdad?, de ellos unas túnicas de pieles, los cubre. Ahí vemos algo que, ¿verdad?, que simboliza y representa lo que es el sacrificio para cubrir el pecado del hombre. El primer sacrificio lo hizo Dios allí en el huerto del Edén para cubrir por el pecado y la desobediencia del hombre, porque tuvieron que matar un animalito para quitarle las pieles para poder vestirlos a ellos que estaban en su desnudez por causa del pecado. Y ahí vemos cómo el Señor habla a la serpiente en Génesis 3:15 y le está diciendo que y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ya está hablando desde el principio que nacido de mujer iba a haber uno que lo iba a herir en la cabeza, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que es tipo de Satanás, pero que en el proceso iba a ser herido. Y está hablando de Jesucristo, de ese Mesías, de ese Salvador que Dios iba a enviar a morir en la cruz del Calvario, que por medio de ese sacrificio le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, pero iba a ser herido por nuestras rebeliones. Como dice Isaías 53, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dejando saber que nacido de mujer iba a venir uno que aunque iba a ser herido, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Oh, gloria al Señor. Y luego entonces vemos, ¿verdad?, toda esta descendencia de Adán, de Eva, Caín, que mata a Abel. Luego entonces continúa esa descendencia hasta Noé, el diluvio, que ellos están más de 40 días en el arca porque estuvo lloviendo por 40 días y 40 noches y las aguas se mantuvieron
¿verdad? Durante 5 meses, y ahí es que entonces el Señor se acuerda y esa agua comienza a descender. Estuvieron alrededor de 1 año en el arca con todos aquellos animales y con 8 personas, que era Noé, ¿verdad? Su esposa, y eran los hijos, ¿verdad? Set, Can y Jafet, ¿verdad? Y sus esposas. Gloria a Jesús. Así que estamos viendo todo este relato, esa señal del pacto. ¿Cuál fue? El arcoíris. Luego entonces vemos que Dios hace un pacto con Abraham. Dios le promete una descendencia grande, un hombre que no tenía hijos, que era viejo y su esposa era vieja, era estéril, pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de igual manera, ¿verdad? Dios le entrega, ¿verdad?, un hijo llamado Isaac, que es el hijo de la promesa. Luego Isaac tiene a Jacob y Esaú. Esaú, siendo el mayor, ¿verdad?, menosprecia la primogenitura, y es entonces Jacob el que hereda, ¿verdad?, todas esas promesas, ese pacto. Aunque claro, ¿verdad?, Abraham tuvo otro hijo que se llamó Ismael, y él también tuvo sus bendiciones, como Esaú tuvo también sus bendiciones. Por medio de Ismael vinieron, ¿verdad?, los ismaelitas, que eran árabes. Por medio de Esaú, que era Edom, vinieron los edomitas. Y por allá, ¿verdad?, vemos que también tiene su descendencia, que eran vecinos de Israel. También eran hijos, ¿verdad?, de Isaac. Poderoso el Señor. Así que estamos viendo ahora a un Jacob que tiene unos hijos, que está Rubén, está Simeón, está Leví, está Judá, está Dan, Neftalí, está Gad, está Aser, está José. Poderoso Jesús. Déjame ver qué más. Me falta Zabulón y Isaacar, ¿verdad? Ahí están todos los hijos de Jacob. Y cada uno de ellos forma una tribu. Cada uno de ellos, claro, no fueron perfectos, y el libro de Génesis nos habla aún de errores que ellos cometieron, pero vemos que por medio de José heredan sus hijos, Efraín y Manasés. Y vimos toda la historia de José, cómo sus hermanos lo vendieron, cómo entonces termina de esclavo en la casa de Potifar, cómo la esposa de Potifar lo calumnia, cómo allí en la cárcel interpreta sueños. Dios lo pone en gracia, lo pone como jefe de la cárcel, luego lo saca para interpretar sueños a Faraón. Y allá, cuando llega el tiempo del cumplimiento, se reencuentra con sus hermanos, los perdona, los trae a todos a vivir. Y ahí es que estamos viendo todo este discurso de despedida y todas estas promesas que Dios había hecho. Me gustaría compartirles, ¿verdad?, un corto repaso, si están de acuerdo, ¿verdad?, y los que estén interesados, un corto repaso del libro de Génesis, para que usted en estos días se lo estudie, a ver si les envío un examen, un examencito, para que vea más o menos cómo está, cuánto ha retenido, ¿verdad?, cuánto se sabe. Son cositas importantes, por lo menos, ¿verdad?, saberse los hijos de Jacob, saber, ¿verdad?, poderoso Jesús, la creación, cómo Dios crea al hombre, crea a la mujer, todo lo que Dios creó cada uno de los días, y, ¿verdad?, cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque todo eso luego va a tener su cumplimiento en cada una de las tribus, ¿verdad?, y de qué tribu vino el Mesías, de la tribu de Judá. ¿Cuál fue el mayor? Fue Rubén. ¿Cuál fue la tribu sacerdotal? La tribu de Leví, ¿verdad? ¿Cuál fue el menor? Benjamín. ¿Cuál fue el que heredó, ¿verdad?, doble, por decirlo así? José, que por medio de él heredó Efraín y Manasés. Gloria a Dios. Todo eso son cositas, ¿verdad?, que uno va aprendiendo aquí en el libro de Génesis. Esto está súper interesante, así que yo te invito, ¿verdad?, que sigas estudiando la palabra del Señor, que lo sigas compartiendo con alguien. Mañana entramos en el libro de Éxodo con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y les amo en el amor del Señor.